Muy buenos días a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos aquí a este Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional. Nos encontramos en vivo, una transmisión en vivo. Gracias a todos ustedes, a los medios de comunicación que nos acompañan en la mañana de hoy. Queremos agradecer a los canales Canal 4 de República Dominicana, Teleradio América, a Telenor, a Telecable del Nordeste, a Cibervisión, Empresas Radiofónicas, a Varovisión, La Voz de María, Vanivisión, Survisión y Mocavisión, canales que están transmitiendo en vivo este encuentro de hoy con los medios y los ciudadanos. Igualmente a más de 100 periódicos digitales y blogs que nos están también ayudando en esta labor. Debo destacar a 7 días, a Acento, al Momento, a Diario Libre, al Caribe, a El Nacional, al Nuevo Diario, al Hoy Digital, al Listín Diario, Noticias SIN, a Proceso, Roberto Cavada, 24 Horas, Ahora Noticias, y bueno, como ya les dije, unos 100 periódicos digitales y blogs que están transmitiendo en vivo este encuentro. Igualmente a 29 instituciones y portales del Estado, de instituciones estatales, que también están transmitiendo en vivo. Es decir, que usted puede ver este encuentro a través de su celular, de su iPad o su computador personal. En la mañana de hoy nos complace muchísimo tener aquí con nosotros al vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas, al señor Rubén Jiménez Bichara. Todo el mundo le conoce como Rubén Bichara, pero es Rubén Jiménez Bichara. Una de las estrategias que ha venido desarrollando el gobierno del presidente Danilo Medina en relación al sector eléctrico ha sido la de, primero, ampliar la capacidad de generación y diversificar la matriz energética. En segundo lugar, reducir las pérdidas. Y en tercer lugar, mejorar la eficiencia de la gestión. Estas informaciones ustedes las han recibido con regularidad de parte de la CDE, pero en el día de hoy hemos invitado al licenciado Rubén Bichara para que nos hable de dos cosas fundamentalmente. Ustedes dirán, ¿verdad?, luego a través de sus preguntas, pero lo hemos invitado a que nos trate dos cosas. En primer lugar, el tema del pacto eléctrico. ¿Qué es el pacto eléctrico? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los propósitos que tiene el pacto eléctrico? Todos los detalles relacionados al pacto eléctrico. Y en segundo lugar, una curiosidad, las llamadas plantas de carbón. O Central Termoeléctrica Punta Catalina, que es el nombre correcto, Central Termoeléctrica Punta Catalina. Bueno, pero las personas lo conocen comúnmente como las plantas de carbón, que se está en proceso de construcción. Que nos explique cómo ha sido este proceso, en qué momento estamos de la construcción de esas plantas de carbón, de esta central termoeléctrica, qué va a significar para nuestro país este proceso. Le damos la bienvenida al licenciado Rubén Bichara, con muchísimo gusto. Bueno, gracias Roberto y buen día a todos. La primera inquietud o la primera pregunta que tiene que ver con lo concerniente al pacto eléctrico, hemos dicho en muchas ocasiones que la solución al problema eléctrico tiene tras de sí una serie de proyectos y actividades y ejecutorias que trascienden los periodos normales. Es decir, en el caso nuestro, un proyecto como el de la termoeléctrica Punta Catalina, si nosotros tomamos en cuenta del punto de inicio los estudios que hay que hacer en el terreno, la ubicación, los estudios oceánicos, todo lo que hay que hacer en el área previo a montar un proyecto y hacer un diseño de una planta y ordenar la construcción de esa planta y los estudios de factibilidad, todo lo que se necesita, es un proceso que puede durar 1 año y medio, 2 años. Después que tú logras tener todos esos estudios a la mano, tú puedes diseñar una planta acorde a lo que has levantado de ahí. Pero las piezas que esa planta lleva, como una caldera, por ejemplo, te lleva 28 a 30 meses fabricarla. Cuando tú sumas el tiempo total de un proyecto como ese, irremediablemente te da de 5 a 6 años todo el proceso. Entonces, trasciende una gestión. ¿Qué puede significar un pacto eléctrico? A mi entender, mi opinión personal, y aspiro que igual de la que todos los que participemos, a poder blindar esas acciones que trascienden gestiones administrativa y de gobierno, porque son proyectos que sin ellos no tendremos la anhelada solución definitiva a la crisis.
Entonces, el pacto lo veo como una herramienta que permitiría blindar esas acciones de largo plazo que son las que van a hacer posible la solución definitiva del problema. Y definitivamente que si no tenemos energía en abundancia, a buen precio, no podemos tener un sistema eficiente y soportable económicamente, autosostenible. Y justamente las acciones que pueden hacer eso posible son acciones de mediano y de largo plazo. ¿Qué sectores, qué grupos están convocados o pueden o deben participar para lograr ese pacto eléctrico? Bueno, si hacemos un símil con el pacto educativo, recordarás que ahí hubo una participación de aproximadamente expertos o relacionados con el área, en el caso del pacto eléctrico, acerca de 60 técnicos ligados al sector, pero en adición a eso, todas las instituciones, empresas, asociaciones civiles, comunitarias, sindicatos, en sentido general, toda la sociedad civil representada en el pacto está ahí y deben sumar más de 100 organizaciones en adición a técnicos que igual son más de 50. El pacto, ¿cuánto tiempo? Porque sabemos que tiene una fecha límite, o sea, esto no está abierto, ¿verdad? Sino que tiene una fecha límite para llegar a ese pacto, ¿no? ¿Cuánto tiempo es, Rubén? Se trabaja en un documento base, que sería, digamos, el inicio, la materia prima de las mesas de trabajo, y el tiempo que se ha concebido o estimado para finalizar toda esta ronda de discusiones es de unos 6 meses. 6 meses, sí. Digamos de aquí a mayo o a abril. Correcto. Es un tiempo razonable para que de aquí a allá se haya arribado a acuerdos en cuanto a la parte. Para nosotros, el plan integral que se ha concebido es una base importante a ser considerada, porque tiene en su contenido toda la parte de la generación, la ampliación y cambio de matriz, lo que tiene que ver con la reducción de las pérdidas, los proyectos. También está la inversión en transmisión fundamental para poder evacuar la energía resultante de las mejoras y adiciones a la generación. Y está también lo que es la mejora de la gestión administrativa y la parte regulatoria. El plan integral tiene esos 5 elementos: generación, transmisión, pérdidas, eficiencia de gestión y la parte regulatoria, que es la base fundamental y lo que abarca todo lo que es el sistema eléctrico nacional. Algunos sectores han planteado que quizás el problema no es como lo ve el gobierno. El gobierno apostando a la construcción de plantas de carbón de la central termoeléctrica Punta Catalina, pues pudiera sugerir de que uno de los componentes es la generación de energía, el cambio de matriz. Hay otros sectores que entienden que el gran problema es la distribución, problemas de distribución. En el marco del pacto eléctrico, ¿el gobierno va a rediscutir la pertinencia de esta central termoeléctrica o ya eso es algo definitivo? Es muy interesante lo que planteas, porque en el 2004 eso podría haber sido una verdad. Sin embargo, ya a la altura del 2014, casi 2015, eso no tiene la mayor posibilidad de que sea una solución al problema. ¿Por qué? En el año 2004 el déficit eran unos 10 millones de dólares para una distribuidora y tú podías, con un esfuerzo mayor, un plan agresivo de aumento de cartera, captación de clientes, normalizaciones, planes de telemedición, tú podrías avanzar hacia un equilibrio, hacia un punto de equilibrio en las empresas y una eliminación del déficit, como en algunos puntos casi se logró. Ahora tú tenías, en este caso de ahora, tú tienes un desfase muy grande entre el costo de generación y a cómo tú sirves esa energía. Entonces, la única forma de hacer un sistema económicamente viable y sostenible es rebajando los costos de producción. Hemos tenido escenario en que el combustible ha alcanzado los $140 el barril. Es cierto que ahora tenemos una tendencia o una baja, sí, pero aún en 75, 80 sigue siendo quemar combustible a ese precio para producir energía. No es una tarea que se le pueda
dar validez en un país con tantas necesidades y tan limitadas posibilidades como el nuestro. Hay que buscar una base de generación mucho más económica que permite el ahorro necesario para las inversiones en la reducción de pérdidas. ¿Cómo tú reduces pérdidas? Bueno, cambiando transformadores, rehabilitando redes, haciendo subestaciones, y todo eso te requiere recursos. ¿Y cómo vas a tener recursos cuando no tienes ni con qué pagar el costo de lo que estás comprando? Porque es muy costoso. Entonces es una cadena que hay que romper, y la única forma de hacerlo es a estas alturas atacando los 5 ejes fundamentales. Por eso hemos dicho que es un plan integral. No está netamente en la generación. ¿Cuáles son esos ejes fundamentales? La generación es el primero. O sea, el aporte mayor a la solución lo da el cambio y ampliación de la matriz de generación, pasando a una producción mucho más económica y sostenible. Ahí estamos atribuyendo un ahorro que puede rondar el 50% en la solución del problema. ¿Qué va a dar un ahorro? ¿Qué va a dar un ahorro? El cambio de matriz y la ampliación de la generación. ¿Y eso se logra con las plantas de carbón? Con las plantas de carbón es el inicio de la solución definitiva al tema eléctrico. Okay. Sin eso, lo otro sería seguir patinando en el lodo. Tenemos las últimas 2 o 3 décadas escuchando que las pérdidas, que los cobros, pero eso no va a ser suficiente para solucionar el problema. O sea, hay que pasar a una producción económica y eficiente. Hay que dar energía a la población suficiente y a buen precio, para ellos y para quienes la distribuyen. Entonces, justamente, eso es lo que busca la ampliación y cambio de matriz de generación. Entonces, uno es la generación. El segundo, ¿cuál sería? Usted mencionó... La reducción de pérdidas. O sea, la reducción de pérdidas es toda esa energía que se pierde. Ahora, ¿por qué se pierde la energía? Tú tienes transformadores que están en muy mal estado, que a veces ustedes escuchan que se explota un transformador, sí. Porque tienes una sobrecarga, tienes 50 conectados donde deben haber 25, 100 donde deben haber 50, por falta de transformadores. Tienes redes muy vulnerables y en mal estado. Tiene subestaciones que no pueden domesticar ni hacer llegar la energía con la calidad requerida a los hogares. Entonces eso requiere inversión. ¿Cuánto se estima que la inversión a este momento en rehabilitación de redes, subestaciones y transformadores? Cerca de $800 millones. ¿Qué habría que hacer? Habría que hacer. Tú no puedes sacar ese dinero si no te queda absolutamente nada para invertir, porque todo tienes que pagarlo a los generadores. Eso y un poco más, o mucho más, que tiene también que buscarlo el Estado, que es más de $1.200 millones al año. O sea, además de lo que tú cobras, tienes de los que se cobra, el 78% se le paga a los generadores. Tú puedes invertir un 8%, un 10% en la operativa, en proyectos mínimos. Tienes un 8% operativo y tienes un 4% que es el gasto de personal en el sector en su conjunto. Pero el grueso de todo ese dinero es para los generadores. Por eso, en esta gestión se han pagado $4.700 millones a los generadores. ¿4.700 millones? O sea, esta crisis, si nosotros la cuantificamos sin emotividad alguna y toda la objetividad posible, le cuesta al país $3.200 por minuto. De nuevo, $3.200 por minuto. Por minuto. Le cuesta la ineficiencia del sector eléctrico. Correcto. $3.200 por minuto. Por minuto. Por minuto. Le cuesta esto a la República Dominicana. Entonces, tú tienes que eliminar todas esas plantas que generan en base a combustibles fósiles, sustituirlas por una base mucho más económica. Porque si fuese, por ejemplo, el carbón mineral, que no es carbón vegetal, sino carbón mineral, ha tenido una tendencia a la baja. Estamos diciendo que tú estarías con esos 720 megavatios, son 2 unidades de 360 megavatios cada una. Luego ya en producción neta puede variar un poco hacia arriba o hacia abajo según ya el resultado final. Pero tú tienes 2 plantas de 360 megas cada una. 720 megavatios. Esa energía que tú vas a inyectar al sistema estaría desplazando energía que tú compras hoy por encima de 25 centavos de dólar. Y tú la vas a utilizar por energía que no te va a llegar a 12 centavos. Entonces, de 25 a 12 centavos. Entonces, sí, tú vas a tener, claro, un ahorro sustancial, pero además, mucho más energía para suplir esa demanda creciente y poder entonces dar un servicio que la gente te agradezca
con mucho más, sin interrupciones de servicio, a buen precio, y te hará posible entonces cobrar efectivamente y te van a recibir bien cuando vayas a llevar esa factura a los hogares. Entonces, una cadena donde el acontecimiento fundamental es el proyecto Punta Catalina y derivado de ahí todas las acciones que conforman el plan integral para solución del problema. Entrando en el tema de la central termoeléctrica Punta Catalina, las dos plantas de carbón, decías entonces que con la entrada en operación de estas dos plantas, el precio del kilovatio bajaría de 25 a 12. Esa energía, a ver, tú necesitas para suplir el país, tú estás demandando en la hora pico, en la mayor demanda ha alcanzado 2.400 megavatios, que es de 7 a 12 de la noche, es cuando más se consume. Para tú lograr juntar esa energía, tienes que empezar a recoger todas las plantas que hay en el sistema, hasta que tú puedes completar la demanda que tienes. Correcto. Si tú logras adicionar o incorporar 720 megavatios a buen precio, tú estarías sustituyendo energía cara por energía barata. Sí. Automáticamente eso te baja los costos. Entonces, en lugar de nosotros tal vez haber comprado 4.600 millones en 2 años, tal vez compraremos 3.000 o 2.500. Y con ese excedente, entonces tú podrías tener recursos suficientes para acometer contra toda la restauración y rehabilitación de redes que está pendiente por décadas y que sigue afectando y dando unas pérdidas muy altas, técnicas y también no técnicas. ¿Cuál es la situación entonces con la central termoeléctrica, con las plantas de carbón hoy día? ¿Cuál es? Mira, en la parte anterior, Roberto, a mí quiero darte un dato interesante y es, nosotros a diciembre de este año habremos culminado 72 proyectos de rehabilitación de redes a nivel nacional. ¿Qué es interesante ahí? Donde hemos rehabilitado las redes, hemos puesto servicio 24 horas. El consumo ha variado muy poco. En términos materiales, tal vez un 10-15%, pasando de un servicio con interrupciones a 24 horas. Pero porque la gente aprende a ahorrar cuando sabe que tú le estás midiendo efectivamente su energía. Sí. Tú les pones 24 horas y le pones telemedición o medidores prepagos. Entonces la persona puede administrar su consumo, saben cuándo deben planchar, cuándo deben lavar, cuándo tienen que apagar los bombillos, porque están viendo ahí cómo va su disponibilidad de energía. Entonces las pérdidas han pasado de 40 y 50 entre 22 y 12%. O sea, tú puedes rebajar de 40% y hasta 50% que estaba perdiendo, tú pasas a un 13 y a un 15%. O sea, eso lo da la rehabilitación de redes, pero necesitas recursos para poder acometer toda la inversión atrasada que tenemos a nivel nacional. Con Punta Catalina tenemos un proyecto de calidad mundial en términos técnicos, unas plantas que van a producir por más de 3 o 4 décadas energía de calidad y de buen precio. Tú puedes hacer desde ya los cálculos. Imagina que tú estás comprando a 25 y eso tú lo vas a comprar no más de 12. Solamente 700 megavatios por un ahorro de 10 ya te da 700 millones de dólares en el año. Si tú calculas que el ahorro podría ser de 12, ya estaría hablando de 960 millones al año. Si eso se redujese a la mitad, tú estarías ahorrándole al país anualmente 500 millones de dólares. O sea, siendo lo más pesimista posible, tú estás hablando de 500 millones de dólares al año en ahorro, que para el caso del subsidio es prácticamente el 60 o 50% del subsidio anual que da el gobierno para poder dar un servicio precario, de mala calidad y costoso. Entonces, esos son las plantas significarían un ahorro de 500 millones. Mínimo, al año. Al año. ¿Cuánto cuestan las plantas? Las plantas tienen un valor, si analizamos el costo por megavatio de la planta, porque cuando tú calculas una planta, tienes que verlo en función de cuánta energía te produce. Mientras más energía, pues, obviamente, que el precio es más elevado. Son plantas de 360 megavatios y el costo estaría rondando los 2.000 millones, exactamente 1.945 millones de dólares. Las dos. Las dos.
Es decir, que en 4 años con el ahorro estaría cubierto. Ahí tú no tienes el ahorro, el beneficio de la planta per se. Ese es solamente un ahorro en compra. Sí. Ese proyecto se recupera. Su retorno está en menos de 4 años. Genial. ¿Y cuál es la situación entonces? Por eso, ¿Ha ido avanzando por eso el proyecto, al ser evaluado por el Banco Nacional de París, que tuvo a su cargo la evaluación económica de la oferta, catalogó la oferta como ideal, porque de los últimos 20 proyectos de ese tipo y de esa calidad, 17 tenían precios muy por encima del nuestro. Y los otros competían con el nuestro. Es decir, que tenemos un proyecto donde el reto es también lograr que salga al precio que se ha pactado, que sería realmente un récord de valor encomiable, poder lograr que ese proyecto termine a los precios que se ha pactado con los que están ejecutando la obra. Cuando uno dice plantas de carbón, uno tiene la idea de que el carbón es la cosa que más ensucia. O sea, el carbón, eso va a ser... ustedes van a dañar todo el entorno con esa planta de carbón. Pero la información que tenemos es que en los Estados Unidos se están construyendo creo que 30, 40 plantas de carbón con una tecnología muy desarrollada y que precisamente creo que vi una fotografía suya cerca de una turbina o algo que se estaba construyendo en los Estados Unidos. Correcto. ¿Qué hay de cierto de que el carbón entonces significa necesariamente contaminación? Cualquier combustible que se queme, obviamente que genera algún tipo de emisión. Ahora, pensemos en el escenario que tenemos nosotros ahora. Estamos hablando de que Catarina desplazaría plantas que tienen hasta 30 años quemando petróleo. ¿Cuánto contamina una planta que tiene 30 años o 25 años o 20 años? Una tecnología de 2 o 3 décadas. ¿Y qué puede significar sustituir eso por una planta de última generación, tecnología de punta, tecnología amigable al medio ambiente? Este proyecto ha sido inscrito como MDL, Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. Ajá. Eso nos obliga a nosotros que vamos a certificar el proyecto, lo hemos inscrito ya en el protocolo de Kioto y nos somete a nosotros a un respeto y a una tecnología amigable al medio ambiente y a un nivel de emisiones también tolerable. Es decir, que hemos tomado toda la medida del lugar para que el proyecto sea, primero, no sea perjudicial más allá de lo permitido, porque todos los proyectos que queman combustible lo son. Tenemos que ser honestos con esto, pero hemos buscado una tecnología justamente con la calidad necesaria para que eso no sea un problema. Y en nuestro país, la tecnología del carbón no es una tecnología nueva. Tenemos plantas de carbón mineral. Recuerden, esta planta, al ser de última generación, el carbón mineral que llega al puerto va directamente a un depósito de carbón mineral por un ducto. Ni siquiera se ve. No sale al aire libre. Pero ese depósito de carbón mineral también está herméticamente cerrado. Y cuando sale el carbón del depósito hacia la planta, sale igualmente por un ducto cerrado. Y cuando la ceniza sale, también sale por un ducto cerrado. O sea, pero además los filtros que tiene la planta. Por eso, en la evaluación técnica, fíjense que ¿cómo se hace el proceso de licitación? Primero se hace un estudio de la zona. Con todos esos estudios se contrata a una empresa que tiene 102 años en el mercado, diseñando plantas, una empresa norteamericana. La empresa viene y diseña una planta para el lugar que se escogió de construcción. Entonces, con ese diseño, tú licitas. Dice, bueno, yo quiero, ¿quién me construye una planta con estas características técnicas en este lugar? Tú recibes las ofertas. Ahora, cuando vienen las ofertas, tú evalúas qué oferta responde técnicamente a la calidad que tú diseñaste y la planta que tú deseas. Y eso tiene un valor de 50 puntos. La oferta que no alcanzara 40 puntos mínimos de los 50, técnicamente quedaba descartada. Porque tú estabas primero regulando la calidad de la planta y luego la parte económica. Entonces la firma Stanley Consultant fueron los que evaluaron las ofertas técnicamente recibidas. ¿Esa empresa de dónde es? Norteamericana. La que evaluó. La que evaluó. Tiene 102 años en el mercado y debe ser de las primeras en el mundo
en calidad y reconocimiento en ese tipo de trabajo. Entonces, esa empresa es la que evalúa y califica al ganador del proyecto. Entonces, luego que tú ya técnicamente estás satisfecho, tú pasas entonces a la parte económica. Por eso, esa planta será una planta de calidad mundial. Nosotros tuvimos, y lo estuvimos conversando en algún momento, en las oficinas de la General Electric en Nueva York. Y allá nos encontramos con una grata sorpresa, y es que el Project Manager para Punta Catalina por General Electric es un dominicano que tiene 34 años trabajando para General Electric. El Project Manager de la empresa que está construyendo la planta dominicana es dominicano. Es dominicano. Tiene 34 años trabajando en la General Electric, se graduó con 20 y pico de años en Nueva York y pasó como ingeniero mecánico a trabajar en la General Electric. Ha trabajado en proyectos en diferentes partes del mundo y tiene a su cargo el proyecto Punta Catalina como Project Manager para nuestro país. Así que fue una grata sorpresa ver eso, y la idea es que tengamos plantas de calidad mundial. Fíjense que en estos días la planta, por ejemplo, de Itabo celebraron sus 30 años. Esas plantas a carbón celebraron sus 30 años, siguen ahí funcionando, pero son plantas de calidad porque a nuestro país le cuesta mucho un proyecto como este y debe tener la calidad y la durabilidad en el tiempo que el país necesita, que una inversión así tan sacrificada pues deba tener. Muy bien, yo no tengo más preguntas, no sé ustedes. Vamos a ver, ¿quién se anima, Ángela? Bueno, ya, Catherine, vamos a escuchar a Catherine. Buenos días, Bichara, Catherine Díaz, Noticias SIN. Usted habló, y Marchena, claro. Usted habló de un costo por minuto en el asunto de del suministro de energía para el país de $3.200 dólares, $3.200 por minuto. Pero también habló de una inversión que se requiere hacer de 800 millones para la revitalización de las redes. Con esa inversión en la reestructuración y mantenimiento de estas redes, ¿se puede bajar este costo de generación diario que tiene el gobierno? Sí, totalmente. O sea, si nosotros logramos, imagínate que alguien vive en una casa y la casa requiere de una reparación, pero el ingreso que tiene esa familia se le va en la alimentación y la educación de los hijos. Tú no puedes dejar de comer o dejar de educarle para ponerte a reparar algunas cosas. Aquí pasa igual. Si nosotros no tenemos, primero habría que lograr un ahorro en la casa y con ese ahorro tú podrías ponerte a reparar o tener un ingreso mayor. En este caso, ¿qué estamos haciendo nosotros? Queremos rebajar el costo de producción, comprar más energía pero a un precio menor. Entonces, con ese ahorro poder hacer las rehabilitaciones de redes que el país está demandando y que estamos atrasados. Porque no podemos nosotros pagar toda la factura mensual de los generadores, y si no podemos pagar eso, mucho menos podemos tener recursos para inversión en rehabilitación. Entonces, Punta Catalina puede ser el inicio de esa solución real porque te va a permitir comprar energía más barata y en abundancia. Y con ese ahorro interno tú podrás entonces emprender más agresivamente los proyectos de rehabilitación. Hoy lo estamos haciendo, pero ¿cómo lo hacemos? Logramos 150 millones de fondos internacionales, préstamos, para poder hacer 72 proyectos. Ahora estamos buscando 150 más, de los cuales hay ya 168 aprobados, para emprender 52 proyectos adicionales que ya están identificados. Eso trae reducciones importantes de pérdidas, pero no en la magnitud que el sistema lo está demandando. Pero avanzamos en la medida de las posibilidades. Villaverde. Buenos días. Luis Villaverde, Canal 4, República Dominicana. Yo tengo dos preguntitas, breves y simples. Número uno es si en el pacto eléctrico se tiene contemplado atacar todos esos contratos leoninos que son los que en su mayoría disparan los grandes costos, ¿verdad? En este sistema. Y número dos, si se pretende llevar a otros sectores donde hay muchos niveles, donde hay grandes niveles de pérdidas, el sistema que es de electricidad prepaga, ¿verdad? O sea, yo compro una tarjeta, la guayo y la introduzco en un sistema y ahí yo consumo hasta donde me da la tarjeta. Esas son mis dos preguntas. Bueno, miren, en la primera parte,
la electricidad no es un precio único, sino que es una fórmula. Esto significa si una empresa generadora tiene un contrato de venta de energía, ese precio tiene normalmente o podría tener 4 componentes. El primer componente es el precio del combustible que usa, el precio que esté en el mercado. Si el precio se disparó, él no se afecta, él sencillamente cuando te suma tu factura te pone ese precio. Entonces está el precio del combustible, el OIM, operación y mantenimiento, la parte financiera que estén involucrados y el beneficio del generador. Él toma esos 4 números y los suma. Dice, tu energía tiene este precio. Si el combustible se disparó, sencillamente cuando vaya a sumar, te pones como está el mercado. Entonces la solución, es cierto que el término de los contratos te da una oportunidad para mejoría, pero la verdadera solución es cambiar la base de generación, porque si yo hago un contrato con una planta que quema el fuel número 2, que es el más costoso, no importa lo que diga el contrato. Cuando yo calcule el costo con ese combustible, me va a salir muy costoso. Imaginen un vehículo que sea de 12 cilindros y que solo use gasolina premium. Cuando ustedes calculen el kilómetro por galón, no hay forma de que le pueda dar económico. Ustedes requerirían un motor mucho más bajo y que pueda usar otro tipo de combustible más barato para poder abaratar y tener ahorro. Lo mismo sucede con la generación. Por eso es que el cambio de matriz es fundamental y la ampliación por igual. ¿Por qué? Aquí se han hecho 3 estudios de previsión de demanda y los 3 tienen la misma conclusión. Hay que instalar de aquí al 16, haber iniciado 1.451 megavatios adicionales. De esos 1.451, 600 son en forma urgente para poder mantener el estatus en que esté el sistema, el nivel de servicio que hay, precario. Pero mantener ese nivel precario obliga a instalar urgentemente 600 megavatios. De ahí la necesidad y la obligación de iniciar el proyecto Punta Catalina. Por eso es que estuvimos obligados a iniciar el proyecto urgentemente. Y fíjense cómo nosotros buscamos durante 2 años un suministro de gas natural licuado y no lo pudimos conseguir. Todavía estamos buscando gas, 2 años y pico después. Porque un contrato de gas tú lo puedes hacer a 20 años y te da un precio 90%, 85% estable en 20 años. Pero el gas no ha aparecido todavía. Y tenemos que iniciar un proyecto. No podíamos esperar un colapso para iniciar algo. Por eso es que iniciamos Punta Catalina. Porque no está en cuestionamiento el suministro del combustible que va a encender esa planta. Cuando aparezca el gas natural licuado, estamos preparados también, porque solamente en el este hay 1.100 megavatios esperando gas natural para operar a gas natural. Plantas que hoy operan con derivados de petróleo. O sea, estamos en un momento en que hay razones suficientes para que estemos optimistas y entendamos que hay una verdadera solución a la vista, pero va a depender de la consecución y de la terminación de los proyectos y los planes que se han diseñado. Empezando, reitero, por el cambio de matriz y ampliación de la base de generación. Con los proyectos de prepago requieren inversión, como señalas. Tú necesitas, en este momento, y es un logro también importante, tenemos el 60% de energía ya telemedida. De energía que se factura, un 60% ya se puede telemedir a distancia. Tú puedes monitorear desde una terminal de computadora a los clientes en un 60% de lo que ya son facturados. Claro, ¿cómo avanzar más? Con inversión. ¿Cómo lograr un sistema prepago más, en un radio más amplio, con servicio y 24 horas? Con inversión. Entonces ahí justamente es donde el recurso y el cash que necesitamos nos pone una barrera para avanzar más rápidamente. Por eso tenemos que sacarle el jugo al poco dinero que tenemos y usarlo de la mejor forma. Y justamente es donde estamos enfocados. Suani. Señor Bichara, Suani Reynoso de 7 Días Digital. Hay algo que me preocupa un poquito, ya usted ha hablado un poco, pero que yo como que no lo entendí bien. El asunto de cuando ya estemos con las plantas ya terminadas, la
administración de esas plantas. Porque lo que yo tengo entendido, que, o no sé si fue que entendí mal, que esas plantas iban a ser administradas por el sector privado junto con el sector oficial. Entonces yo me pregunto si en cierto modo vamos a hacer 2 plantas a carbón para hacer esa inversión, para hacer esos ahorros, y finalmente se la vamos a entregar otra vez al sector privado. Miren ahí, por eso le decía ahorita el tema del precio de la energía, cómo resulta. Si nosotros tenemos plantas con una base de generación económica, no hay forma de que la energía pueda ser costosa, porque es que el combustible es la base fundamental de ese precio. En el caso actual, la energía no puede ser barata, aunque los dueños quieran, porque entonces el combustible le va a resultar más caro que lo que estarían vendiendo. Es un tema de la base de generación. Ahora, esas plantas se va a licitar su operación y mantenimiento para asegurarnos de que ese activo sea bien manejado. Y le doy un ejemplo práctico. Si ustedes hacen un ahorro con el trabajo fuerte que realizan diariamente, dicen, bueno, déjame yo, para tener un ingreso extra, comprar un carrito y ponerlo en una empresa de taxi, y buscan un chofer. Ustedes quieren un chofer que le cuide ese vehículo. Si el chofer no le cuida el vehículo, le daña la transmisión, se lo choca, se lo raya, lo pone donde se lo roben, no le eche el aceite, en fin, le caliente el motor. Ahora, si ustedes quieren su vehículo en buenas condiciones, van a buscar quien se lo cuide bien para que produzca por mucho tiempo. Igual pasa con la planta. Vamos a licitar la operación y mantenimiento a una empresa experimentada que opere esa planta y la mantenga su vida útil, generando en los años y con la calidad y eficiencia que se ha concebido por el nivel de la inversión que se está haciendo. Y luego asegurarnos, como señalas, y ahí el gobierno debe garantizar eso, que el beneficio que se espera a la población sea retribuido y sea honrado, porque es un sacrificio de todos poner en un activo como ese 2.000 millones de dólares. Pero el escenario actual es que igual 2.000 millones tú quemas anualmente en algo que nunca vas a ver. Por lo menos acá, cuando tú vayas a Punta Catalina, y esperamos que, Roberto, y paso formalmente a invitarles, un día podemos tomar un minibús e ir y visitar el proyecto. Bien, muy bien. Y ver allá un video, una proyección de lo que se espera, y si es posible el estatus en las fábricas de los equipos y cómo va su nivel de construcción. Excelente. ¿Están O sea de acuerdo? que desde ya sería muy importante que puedan ir, porque por lo menos ese activo y esa inversión va a estar ahí, con un valor y un beneficio que en el tiempo el país lo va a beneficiar y lo va a ver retribuido con creces. Una pregunta, Rubén, porque yo escuchaba a Suani y sé por dónde anda él, estimo yo, perdóname, Suani. La propiedad estatal de la planta no cambiaría, la planta seguiría siendo propiedad del Estado Dominicano, pero administrada por una empresa privada. Bueno, la operación y mantenimiento, Okay. el control y todo, obviamente será siempre del Estado. Ahora, la operación y mantenimiento de la planta es de su dueño, y el dueño es el Estado. Ok, eso es. O sea, que esa parte... Claro que sí. Ahora, la operación y mantenimiento, tú siempre la descargas en una empresa experimentada, que es la que te opera y mantiene la planta, pero tú la administras y tú administras tu planta. Y es propiedad del Estado, propiedad del pueblo dominicano. Muy bien. El ejemplo del taxi me gustó mucho. Tú compras un carrito y se lo pones a otro para que lo maneje. Francis, está bien. Pero tu carro es tuyo, el carro tu sigue beneficio siendo también. tuyo, Y tú eres que establece los precios y todo, claro. Así es, muy bien. Buen día. Excúsame, Francis va después. Sí. Bueno. Adelante. Perfecto. Juan Eduardo Tomás, periódico Listín Diario. Tengo 2 cositas. Quisiera que me hablara primero del financiamiento de estas plantas, cuándo estaría listo y cuándo se podría estar desembolsando el dinero para la construcción. Y para que me corrigen algo, me parece que hoy ustedes tienen reunión del pacto eléctrico. Me gustaría que nos explicara cuáles son los puntos centrales que se van a tratar en esa reunión. Gracias. Sí. Miren, en la primera parte, volviendo a la última pregunta también, yo también les decía que los 3 estudios de previsión de demanda que se han hecho coinciden que habría que iniciar de aquí al 16 la instalación de 1.451 megavatios. Punta Catalina son 2 unidades de 360 cada una. Entonces, ustedes analizan, nos falta todavía generación para instalar, nueva generación. Cuando nosotros decimos que estamos abiertos a inversión del sector privado
a que participen. Estamos reiterando porque necesitamos instalar más generación en el país. Necesitamos energía fría, que cuando una planta falla, no haya que sencillamente cortar el servicio a una parte de la población o de las ciudades, o de los pueblos, porque no hay cómo sustituir esa planta que se dañó. Entonces hay que tener un 30% de energía fría de reserva para eventos técnicos de que esa planta puedan fallar. Y obviamente la necesidad de inversión sigue abierta, y también la decisión del gobierno de recibir cualquier inversión para poder acometer este gran reto que es lograr la instalación de 1.451 megavatios en los próximos años. La pregunta del listín. Sobre el tema de la reunión del pacto, bueno, hay reuniones que está haciendo la comisión con los diferentes actores y participantes del pacto. Los puntos del pacto nosotros hemos mencionado lo que entendemos no deben faltar, pero claro, al ser un pacto, cada uno de los participantes también podrá presentar ideas o soluciones, propuestas que tenga que entiendan ayuden a la solución. Nuestro reiterado llamado es para que ese pacto sea un escenario de unificación y de blindar los proyectos de largo plazo, de mediano y largo plazo, lejos de ser un escenario de defender intereses particulares, que en esta vez podamos desmontar lo particular y enfocarnos a lo general, porque este problema, como he dicho anteriormente, ya se remonta a más de 100 años. Y pienso que nos merecemos todos, como dominicanas y dominicanos, darle una solución al mismo. Muy bien, vamos acá. Y después viene Francis, perdóname Francis, porque no es que el cariño es el mismo, lo que pasa es que habían dos allá atrás. Ellos no se ven. Adelante. Buenos días, Degnis de León del periódico El Día. Dos preguntitas. La primera es la siguiente. Usted dijo del financiamiento que quieren la participación de la banca internacional. Ahora mi pregunta es, ¿en la banca local existen algunos que tienen el dinero? ¿Se va a tomar en cuenta la banca local? Esa es una. Y la otra es de las torres, o sea, ¿en qué va esto? Y, por favor, la inversión, ¿de cuánto que se necesitan para estas plantas? Bueno, sí, retomando el financiamiento, que va a ampliar un poco más. El financiamiento, lo primero es que el proyecto tiene una parte que la aporta el Estado. Se estimó en un 20% aproximadamente la inversión del Estado, y el otro 80% son préstamos internacionales gestionados por la empresa que ha sido adjudicada de la obra. Claro, con el aval del Estado. Si ustedes analizan en condiciones de tiempo, el contrato EPC, Ingeniería, Procura y Construcción de la planta, salió de las cámaras legislativas en mayo de este año. Estamos hablando de unos 7 meses o 6 meses que el contrato fue ya aprobado por las cámaras de senadores y diputados. A partir de esa aprobación es que puede gestionarse formalmente el financiamiento. Quiere decir que un financiamiento de un valor tan elevado como en este caso requiere Punta Catalina, lleva un proceso de 9 a 12 meses para su formalización y desembolso. Nosotros estamos en el mes número 6, casi 7, y esperamos haber cerrado el primer tramo en este año. Si logramos cerrar en este año el primer tramo, sería primero un tiempo récord, donde estaríamos ya negociando 650 millones de dólares con bancos internacionales, y otro tramo de 550 en el primer trimestre del año que viene. Con eso nosotros tendríamos o mantendríamos el proyecto en su nivel de ejecución como va, que al día de hoy es de un 102%. O sea, vamos sumamente bien en cuanto a la ejecución de la obra. Los equipos están en construcción, y un dato también muy importante es que empezando el mes de octubre del 2015 empezarán a llegar, Dios mediante, turbinas y generadores al país. Son 5 embarques consecutivos mensuales. Es decir, que de octubre a febrero del 2016, octubre del 15, febrero del 16, habrán entrado 5 barcos con los equipos, turbinas y generadores para empezar el ensamblaje ya de esa parte de la planta.
y ahora en el mes de noviembre estaremos viendo todo lo planificado con la construcción de la caldera en Wilcox, también en Ohio, Estados Unidos. Estaremos allá viendo ya la parte formal del tema de la caldera. Y en Estados Unidos estuvimos en Nueva York viendo el tema de las turbinas y generadores. Esa fue parte del proceso ya para asegurarnos de que el cronograma, tanto allá como acá, avanza favorablemente. Y en los financiamientos, pues igual, al ser un proyecto con un retorno tan extraordinario, no han faltado ofertas de financiamiento para el mismo. Lo que no hay el tiempo de negociación todavía suficiente para cerrar. Pero a nivel de negociación y financiamiento, el proyecto por la salud financiera y el retorno que representa, hasta ahora no vemos mayores dificultades o ninguna en el tema de financiamiento. O sea, ¿la banca local no se va a tomar en cuenta para esa inversión? Bueno, es que no es una decisión nuestra, la oferta está. Ahora, la banca local es una decisión de ellos participar en la medida de sus posibilidades, pero cuando tú estás haciendo un financiamiento es para todo el que quiera participar. Son ofertas que llegan. Hasta ahora ahí, las ofertas están ahí. El banco te dice, bueno, yo participo con tanto, yo pongo tanto dinero, pero es una decisión de cada grupo. Hay ofertas sobre la mesa, hay ideas que se están discutiendo y esperamos que en algún trayecto, algún tramo, la banca local pueda igualmente participar, pero son decisiones del sector privado que ellos tendrán que tomar en su momento. Muy bien, Francis. Casi con aplausos te vamos a recibir, ¿eh? Adelante, Francis. Buenos días, Francis Zavala de Telemicro. Marchena no. Imagínese. Sí. Bichara, usted dice que con la construcción de las 2 plantas de carbón se resuelve el problema eléctrico nacional. Entonces, mi pregunta es, ¿qué busca el gobierno con el pacto eléctrico? Y si ya presentó su propuesta para ser analizada en el pacto eléctrico, el gobierno. Sí, miren, hemos dicho que la altura de la crisis que tiene el sector eléctrico no se soluciona con ninguna actividad por sí misma. Que las plantas son una parte o el inicio de la verdadera solución, no la solución en su conjunto. Nosotros necesitamos que ampliar la matriz de generación y diversificarla. Eso nos daría un 50% de la solución del problema. Junto con eso, la red de transmisión, la inversión que hay que hacer, que a este momento las prioridades son de 186 millones. En segundo lugar, la reducción de las pérdidas, lo que implica una inversión que tenemos atrasada en rehabilitación de redes y subestaciones. En tercer lugar, el tema de la eficiencia de gestión y la parte regulatoria. Pero el grueso de esas soluciones, el mayor aporte lo hace la parte de generación. Pero es un trabajo, una solución integral, la que hemos sugerido y la que hemos planificado, donde todos, sin excepción, incluyéndola a ustedes, son parte de esa solución. O sea, nadie aquí está exento de poder cooperar y ser parte de la solución, porque la crisis que arrastramos de 120 años en el sector solo se soluciona si todos somos parte de esa solución. Por eso hay 5 grandes ejes que son la verdadera solución, y de esos 5, la generación tiene la mayor cuota de responsabilidad. El pacto eléctrico puede ayudarnos a blindar esos proyectos porque trascienden las gestiones que lo inician. Y ponía el caso de Punta Catalina, que es un proyecto que si vemos, imagínense ustedes, para iniciar Punta Catalina hubo que durar 6 o 7 meses estudiando las olas de Paya, los vientos, la fuerza del viento, una posible inundación, la salinidad para la calidad del acero, el tema del oleaje, como le decía. Todo ese estudio de impacto del climático, eso se lleva más de un año. ¿Cómo hacer el puerto? ¿Cómo llegar a ese barco? ¿Cuál es el nivel de profundidad requerido? ¿Y cuánto hay que trabajar para que ese fisgón que va a entrar al mar, 1,5 kilómetros hacia adentro, va a estar eso colocado? El puerto a granel que hay que hacer ahí. Todos esos estudios llevan 1 año y medio aproximadamente. Después que tienes esos estudios, tienes que diseñar una planta en base a esos estudios. Un paciente que va al laboratorio y le hacen unos análisis, el médico tiene que ver qué le va a recetar,
¿Cuál es la medicina que le aplica a ese paciente con esos análisis? Entonces el diseñador, en base a eso, diseña una planta y luego llama a una licitación que duró 9 meses también. Entonces ahora es que estamos iniciando la planta, pero ya tenemos 2 años y medio. Y los equipos primero entraron aquí en el 2015 y 16 y la caldera a finales del 16. Entonces la planta estará lista para finales del 17. Si trabajamos sin descanso, 7 días, 24 horas. Es un proyecto que en su tiempo pico tiene 7.500 empleados. Wow. O sea, fíjense la magnitud de lo que estamos hablando. Es un proyecto de calidad mundial, pero fíjense la magnitud del proyecto que es la termoeléctrica Punta Catalina. O sea que la solución realmente a todos nos toca un poquito, pero el mayor grueso es, y la verdadera solución es ese proyecto. Se nos agota el tiempo y tenemos a Danilce y una más. Vamos a Danilce. Danilza Vargas de NCDN. Bichara, a propósito del pacto eléctrico, entonces es cierto el planteamiento que están haciendo los empresarios de que sin la participación del sector privado en el sector eléctrico, entonces sería imposible toda esta revolución que se pretende hacer. Claro que sí. O sea, yo te diría, el sector privado tiene una tarea fundamental en este momento. ¿Cuál es? Lograr, a mi juicio, ¿no? Y una excelente oportunidad, la conversión de las plantas de la zona este que puedan trabajar con gas natural licuado. Ustedes tienen una planta como Cespen, o le llamamos Cogentrix, 3 unidades de 6 megavatios cada una, que funcionan con el fuel número 2, el más costoso que hay en el mercado. Te consumen una inmensidad cantidad de combustible, pero si esa planta funcionara en gas natural, tuviésemos 300 megavatios de energía base con ellos. Pero igual tú tienes 900 megavatios, 800 más en el este, tienes la Quisqueya 1, Quisqueya 2, la Sultana del Este, tiene los Orígenes, tienes 4 o 5 plantas que si se convierten a gas natural, tendríamos el 60% del déficit también solucionado. Esa conversión de las plantas, junto con Punta Catalina, se llevan el problema completo. El déficit lo eliminan completamente si logramos la conversión del este, que es un proyecto de mediano plazo, que podría estar listo en 18 meses, máximo 20, y tú tendrías entonces, entrando al 17, el ciclo combinado de los minas, que son 114 megavatios adicionales, que entrarían sin combustible, porque aprovechando el calor de las turbinas para adicionar más producción, y eso tenía 12 años por iniciarse, ya se inició también. Es un proyecto que estaría para principios del 2017. Cuando tú juntas el ciclo combinado, Catalina y la conversión del este, tú dejaste el problema resuelto. Pero fíjate el trabajo que significa hacer todo eso. Por eso digo, todos somos parte de la solución y el sector privado tiene una parte fundamental en la solución de este problema también. Claro que sí. Lo que pasa, no creo que muchos se interesen en una EDE que está comprando a un precio y vendiendo por debajo de como compra. Por eso hay que empezar por tener el producto. Y como decía un gran amigo, para que un producto sea barate, tiene que existir en abundancia. Y las sedes, la salud financiera que tienen hoy, está castigada por un producto que tienen que comprar exageradamente costoso y que no pueden vender al precio que lo compran, ni con los costos que lo adquieren, porque la población tampoco puede pagar más de lo que paga. Entonces, justamente la tarea es abaratar la energía y tener mayor producción para eficientizar el servicio. Estamos pasados, pero vamos a una última. Yerlisa Tatis de Telenoticias, señor Bichara. Hablamos de una inversión con Punta Catalina que va a salvar o va a socorrer el sistema eléctrico. Pero ¿qué nos asegura que no habrán sabotajes, como es el caso de las torres de energía? ¿Y cómo va la investigación también de esas torres? Y junto con esa pregunta, otra pregunta. Si los combustibles bajan, ¿por qué la factura no baja? Bueno, recuerden ustedes que fue todo un proceso lograr combinar el tema combustible, por ejemplo, con la gasolina. Ustedes vieron que eso fue un proceso de muchos años y se logró un procedimiento en donde, según el petróleo se comporta a nivel internacional y se refleja ya en las compras directas de los combustibles. Es un escenario de perfección al que todos debemos aspirar y que
en un momento de saneado ya el sistema, tú puedas transparentar los costos a nivel de los combustibles. ¿Cuál es el escenario actual? Que tú tienes una energía, a ver, nosotros, una distribuidora, por ejemplo, le compra directamente al generador, pero la distribuidora le vende a millones de clientes. Compra al mayor, pero vende al detalle. Entonces tiene que recoger. Es un almacén y un colmado. El almacén le vende al colmado, pero el colmado le vende a todo el vecindario. Y le vende a crédito. Tiene luego que irle a cobrar. Entonces, ya cuando va, ya la energía no existe, ya se consume. Porque la energía no se almacena. Salvo que sea una batería pequeña, pero tú no logras grande almacenamiento. Entonces, tú tienes que trabajar primero en abaratar ese costo, en poder cobrar a como un poquito más de como tú compras para poder sanear el sistema. Y yo aspiro que en algún momento podamos tener un sistema que pueda transparentar eso que tú sugieres, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, hoy vi unas informaciones que sirvió los organismos de investigación en la página, donde dice que han hecho pues apresamientos, que han logrado algunos avances. Yo le digo a ustedes, nosotros, el interés no fue inquietar a la población más allá de lo justo, fue hacer un llamado, porque fíjense ustedes que se anuncia la posibilidad de una tormenta, y casualmente ahí entonces se quitan más de 3.000 tornillos a las torres y las chapas que las sostienen. Entonces, era un fenómeno que no podía pasar desapercibido, habría que actuar rápidamente, poner en alerta a todo el que ve una torre y ve algo extraño, y no teníamos todo el tiempo del mundo para hacer un despliegue. Había que actuar rápidamente, hacer un llamado, y fue lo que nos hemos obligado a hacer para tratar de que la cosa no llegara a niveles trágicos superiores. ¿Qué hay de cierto de que actuaron manos extranjeras? ¿Cuál sería el motivo? Bueno, esa información la tienen los organismos y de verdad que habría que recurrir a ellos para tener el nivel de detalle que ameritaría la pregunta. Muy bien, muchísimas gracias a Rubén Bichara, vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas. Yo estoy muy complacido de su presentación en el día de hoy. Yo me imagino que ustedes también. Las gracias a todos que han mantenido la sintonía con este encuentro con los medios de comunicación y los ciudadanos de nuestro país, con el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas, Rubén Bichara. Muchas gracias.